¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, acá me tienen de vuelta después de unas breves vacaciones en Mar del Plata, una ciudad hermosa para los que no conocen, para los que no son de Argentina, obviamente. Quien es argentino conoce perfectamente Mar del Plata, pero para los que no son argentinos o no están familiarizados más o menos con la geografía argentina, es la principal ciudad balnearia, podríamos decir, de playas de Argentina. Es una ciudad muy linda, una ciudad que tiene una arquitectura hermosa, una ciudad muy muy linda. Yo de pequeño, mis abuelos me llevaban todos los años a pasar a Mar del Plata y me buscaban también una maestra particular de matemáticas en Mar del Plata para poder preparar, para poder pasar el grado de primaria, porque me llevaba siempre matemáticas a marzo. Bueno, es una ciudad que además tiene importantes colectividades, tanto italiana como española. En el caso de los italianos son mayormente, yo creo, marchigianos. ¿Se acuerdan? Bueno, los que recordarán de los que vieron el seminario, en la parte de Italia, Marche, esta región que queda justamente al sur, digamos, de la Emilia-Romagna, al este del Lacio, justamente sobre la costa del Adriático. La ciudad más importante es Ancona. Y justamente muchos de los pescadores en Mar del Plata, que también es otra actividad importante en Mar del Plata, la pesca, son de origen marchigiano. Y luego hay mucho gallego y mucho asturiano. Por eso muchos hoteles como Hotel Covadonga, Hotel Asturias, Hotel Coruña, Hotel Vigo, etcétera, etcétera, etcétera. Fíjense, es muy gracioso. Hace poco me enteré que en Mar del Plata, obviamente, hay un hotel La Coruña y en La Coruña hay un hotel Mar del Plata. Ahí tienen estas cosas recíprocas que pasan mucho entre Galicia y la Argentina. Y también debe haber andaluces. Fíjense, miren qué cosa notable este edificio que tiene un estilo claramente andalusí y que además tiene como inscripciones en árabe que son el lema del Reino de Granada. La Galib y la Allah. Y no hay victoria y no hay conquista sino en Alá. Lo cual me indica que probablemente esto sí debe haber sido algún andaluz, algún inmigrante andaluz que hizo construir este edificio. No tengo mucha información sobre este edificio. También hay mi esposa, que obviamente, como ustedes saben, es doctora en Historia del Arte, también estudió algunos edificios de estilo bizantino que hay en Mar del Plata. Bueno, es muy, muy, muy interesante. Y cuando yo era chico, Mar del Plata era como Tokio, ¿no? Era una ciudad también muy moderna, digamos, los primeros juegos electrónicos, así en la primera mitad de la década del 70, que yo jugué en mi vida, fueron en Mar del Plata. O sea, era como ir a Tokio, digamos, en esa época. Y bueno, después obviamente nos fuimos al puerto a mirar, que justo había una manada como de 100 lobos marinos tomando sol. Nos fuimos a comer rabas, que es algo típico también. Fuimos a merendar rabas varias veces al puerto, porque obviamente en el hotel, que estábamos en el hotel de mi sindicato, teníamos pensión completa, pero también nos íbamos a merendar rabas después de ir a la playa, qué sé yo, a la zona del puerto, Chichilo, que es la fonda, el restaurante más famoso prácticamente del puerto de Mar del Plata, y que obviamente los precios están muy altos para lo que son los argentinos, pero si ustedes calculan a nivel internacional yo creo que son muy baratos. Para que se hagan una idea, una porción de rabas estaba entre 1.400 y 1.600 pesos, más o menos unos 7, 8 euros, ¿sí? O sea, o un poco menos incluso, 6 y pico a 7 euros. Muy barato, realmente internacionalmente, porque creo que esto debe ser bastante más caro en Europa. En Argentina, para los argentinos, es caro, digamos, y de hecho subió mucho, porque básicamente nuestros sueldos quedaron muy atrasados. Pero bueno, pasando ahora a las monedas que me consultan, voy a empezar con las fotos que me manda Alfonso, que es un seguidor del canal, que es español residente en Panamá. Él me manda, por empezar, una foto de una tetradracma a nombre de Alejandro Magno, o bien, digamos, a nombre de Alejandro, como rey. Bueno, dice que la compró como una moneda acuñada en la seca de Anfípolis para los años, efectivamente, esta emisión Price la atribuye a Anfípolis a los años 322-320 a.C., por lo cual podría considerarse también que es una moneda a nombre de Alejandro IV, es decir, el hijo de Alejandro Magno, de Alejandro III de Macedonia. Aunque en realidad, por cierto, en esta época Macedonia estaba controlada por Antípatro como regente, con lo cual la autoridad detrás de la emisión sería, justamente de esta emisión, sería Antípatro. La marca de emisión, concretamente en este caso, es el trípode. Bueno, lo que él me pregunta es, lo que dice es que falta la Omicron, es decir, la O breve, en el nombre Alexandru,
en el nombre genitivo de Alejandro, Alexandru, y me pregunta si esto es normal, digamos. Si esto sería una variante o si esto puede ser una moneda falsa incluso. No, en realidad, Alfonso, esto puede pasar, digamos. Si vos tenés en cuenta que sobre todo la Omicron en las monedas griegas, sobre todo en estas monedas, es marcada como un puntito, nada más prácticamente. Con lo cual, si ese puntito se tapaba, el cuño se empastaba, como se dice técnicamente, muy probablemente ni siquiera se acuñaba. Esto podía pasar perfectamente. Pasa con los puntos de la gráfira y puede pasar perfectamente también con un punto que es una letra, en este caso. Pasando a la otra moneda que me manda la foto Alfonso, esta moneda es una moneda oriental, pero la vamos a comentar junto con la otra. Efectivamente, es una tetradracma de Vologases IV, que reinó sobre el Imperio Parto entre los años 147 y 191, por lo menos esta es la fechación que hace Selwood. A diferencia de las dracmas que se acuñaron en toda una serie de distintas secas, en distintos periodos, por cierto, que van desde Ragai, algunas de estas secas, como les digo, Hecaton, Pilon, etc., quedaban fuera de lo que sería incluso Irán y Afganistán, pero la mayor parte son en Irán y Afganistán y algunas en algunos de los sovietistanes, digamos, también de las ex repúblicas soviéticas de Asia Central. Pero las tetradracmas partas se acuñaban en Seleucia del Tigris, en Mesopotamia. Y en buena medida, las series de tetradracmas partas las podemos entender como las acuñaciones semi-independientes, podríamos decir, o autónomas, de una ciudad griega, de una ciudad altamente helenizada, que había sido una de las capitales del imperio seleucida, justamente. Con lo cual, estas monedas, digamos, son muy diferentes. A diferencia de las dracmas partas, que están acuñadas en plata fina, las tetradracmas están acuñadas en plata baja o vellón generalmente, y además son muy importantes estas tetradracmas porque, a diferencia de las dracmas, estas monedas llevan fechas no solamente en años de la era seleucida, por cierto, sino también, que empieza en el año 312 a.C., sino también en el mes griego de acuñación. Bueno, tu consulta, si esta moneda te parece del año 494, 495, para mí no, para mí yo leo 492, si te fijas en la beta, que sería el año de la unidad, digamos, que es muy parecida a la beta que aparece detrás de la cabeza del rey en anverso. Y sí, el mes parece ser Apelayos, pero sobreviven la parte alta de 2 letras nada más del mes en el reverso de esta moneda. Bueno, Jordi Balmajo me manda también una serie de fotos de varias monedas. En principio vamos a comentar las primeras 4, las más antiguas, que son efectivamente griegas. Él cree leer letras griegas en una de ellas y en verdad son las 4 fotos, estas 4 que te voy a comentar ahora, efectivamente son todas monedas griegas. Y cosa notable, son todas monedas de Pérgamo, del reino de Pérgamo. Bueno, el reino de Pérgamo fue un reino helenístico tardío muy importante, fundado por Filetario, que había sido el tesorero de Lisímaco, el rey de Tracia, que había sido a su vez el jefe de los guardaespaldas de Alejandro Magno. Y concretamente Filetario, en cierto momento, cuando vio que las fortunas de Lisímaco se oscurecían, se pasó al bando del enemigo de Lisímaco, de Seleuco. Y como era el tesorero, guardaba en Pérgamo el tesoro de Lisímaco, que era un tipo además que se dice que era muy avaro, además. Con lo cual, básicamente, esto aceleró la caída de Lisímaco y poco después Seleuco, con el apoyo justamente de Filetario, derrotó a Lisímaco. Filetario era eunuco, de hecho las referencias antiguas contaban una historia muy extraña en la cual él había quedado estéril, o había quedado impotente, o había quedado eunuco, digamos, en un accidente cuando su niñera quiso haber un cortejo fúnebre muy importante, qué sé yo, que había un montón de gente agolpada y el nene se cayó y parece que lo pisaron o algo así. Bueno, una historia muy extraña, digamos, pero él adoptó a un sucesor y de esta manera se configuró una especie de dinastía que reinó en Pérgamo hasta el reinado de Átalo III, que nombró heredero en su testamento al Senado y al pueblo romano, con lo cual el reino de Pérgamo en el año 133 a.C. fue incorporado como la provincia romana de Asia. Bueno, concretamente tus monedas son todos bronces del reino de Pérgamo, estos 4. Cosa notable, las monedas de bronce del reino de Pérgamo suelen venir
o a nombre de Filetario, aunque hayan sido acuñadas después de su muerte, o también pueden ser anónimas. Pero, que yo sepa, no suelen citar al rey reinante, con lo cual, básicamente, 3 de las monedas que vos me mostrás son a nombre de Filetario. Generalmente las monedas suelen tener la cabeza de Atenea, que era una de las deidades tutelares del reino de Pérgamo, que aparece Atenea desde la época de las monedas que están derivadas directamente de las tetradracmas de Lisímaco, la moneda de Pérgamo, y también serpientes, cosas así en el reverso, que es una referencia a Asclepios, el dios de la medicina, cuyo animal tutelar, su animal totémico, era justamente la serpiente. Concretamente yo visité lo que actualmente es Bérgama, en Turquía, una ciudad hermosa y sobre todo con una gente muy amable, muy agradable, y se pueden visitar unas especies de subterráneos que eran parte del complejo religioso, del complejo de templos del dios Asclepios, es decir, lo que sería Esculapio, el dios de la medicina. Y de hecho el emperador Caracalla, durante su reinado, hacia el año 214, 214, si mal no recuerdo, estuvo justamente en Pérgamo tratando de curarse justamente la impotencia. Así que bueno, acá te muestro también otros ejemplares mejor conservados que los tuyos. Y cosa notable, la moneda más grande, la primera foto que me mandás, es probablemente posterior, porque mientras que las más pequeñitas, que vienen a nombre de Filetario, son mayormente del siglo III, sobre todo de la segunda mitad del siglo III, la grande esta, que tiene la cabeza de Atenea en anverso y un trofeo en el reverso, es probablemente de principios a mediados, sobre todo mediados o incluso hasta el año 133 a.C. del siglo II a.C. Y este bronce grande en el reverso dice Athina Nikeforú, o sea, Atenea del portador de la victoria, podríamos traducirlo. Recientemente, digamos además que se descubrió, comparando los monogramas que aparecen en estas monedas, en estas que te digo, que son muy comunes, que tienen Atenea en el anverso y el trofeo en el reverso, aparecen también en cistóforos de distintas secas, porque en esta época en el reino de Pérgamo no solamente la ciudad de Pérgamo acuñaba monedas, sino que había todo un montón de secas que van a acuñar las famosas tetradracmas cistofóricas, que van a ser la moneda más característica del reino de Pérgamo durante todo el periodo tardío del reino de Pérgamo y sobre todo durante el primer siglo de la dominación republicana romana en Asia, en la provincia de Asia. Mi compatriota David me manda una foto de un bronce tolemaico de su colección, muy interesante por cierto, lo tiene bien atribuido, en verdad esto sería casi con seguridad Ptolomeo II, en realidad no se sabe bien, porque evidentemente es a partir de Ptolomeo II, pero puede ser también del reinado de Ptolomeo III, etc. Y el anverso lo que trae es un retrato de quien sugerimos o se entendería que es Arsinoe II. Esta moneda se desconoce la seca y la fecha, ya que estas series parecen ser bastante extensas, como les digo. Pueden caer dentro de más de un reinado, pero en todo caso a partir de Ptolomeo II, como les decía. Es poco probable que estas monedas sean chipriotas, como algunos han sugerido. Por lo que puedo ver, no aparecen en los volúmenes de Pafos 1 y 2 de Nicolau y de Morholm. Y justamente Morholm lista un ejemplar en el SNG Copenhague bajo el número 100, pero con diferente monograma que el tuyo. Precisamente, Morholm lo da como seca y reinado inciertos. Finalmente acá te muestro otro ejemplar más claro que el de la página que vos viste, Ptolemaic Bronzes, que es muy buena por cierto, siempre la hemos consultado, con el mismo monograma que vos tenés aparentemente. Bueno, pasando a la última moneda griega, acá tenemos la foto que me manda un suscriptor que prefiere permanecer anónimo, que es de una moneda griega, si bien obviamente esta moneda es falsa. Yo diría ni siquiera es una falsificación peligrosa. Si nos preguntamos qué es lo que copia o qué es lo que imita, y esto obviamente tiene una respuesta. En principio, esto está derivado o trata de copiar o de imitar las acuñaciones de un misterioso Sofités, que parece haber sido alguna especie de sátrapa, probablemente de origen iranio o griego o iranio helenizado, de la zona del río Oxus, o sea, cerca de en lo que sería Bactria, concretamente. Actualmente Afganistán. Estas monedas se fechan más o menos entre los años, tradicionalmente 280 a 270, mucho más probablemente más hacia el año 250 a 230, 235 a.C., concretamente. Y fíjense que de esta serie existen tetradracmas, que son rarísimas, dracmas,
hemidracmas, dióbolos y óbolos. Todas mayormente con el mismo tipo, que es esta cabeza masculina, que está derivada de las tetradracmas con retrato de Seleuco I. En el anverso, generalmente laureado, con un casco laureado, y en el reverso tienen un gallo, un caduceo y la leyenda en genitivo Sofitou, o Sofitou en realidad, ¿no? En griego, que sería de Sofites, ¿sí? O sea, de este personaje. Bueno, esto es probablemente una falsificación, no me pones ni el peso ni el tamaño, pero probablemente sea de una tetradracma, que es la moneda más rara, digamos, de la serie, que se obtuvo seguramente por una fundición bastante burda y luego se regrabaron algunos detalles en el molde, digamos, algunos detalles del diseño, con lo cual, como resultado de eso, la leyenda quedó bajo una forma corrupta, podríamos decir. Se borraron o se perdieron las dos primeras letras en la fundición. La fi quedó convertida en una especie de ro. Así que ahora en griego leeríamos algo así como ritiu, que es lo que quedó de la leyenda. Pero indudablemente es esto lo que justamente imita esta falsificación. Vamos a mirar ahora brevemente un conjunto de monedas de una foto que me manda Jorge. Si mal no recuerdo, él es de Andalucía, pero estas monedas son de muy lejos. Bueno, él tenía monedas islámicas, etcétera, que eran también de Oriente, con lo cual, evidentemente, él ha comprado monedas que no son encontradas en España o que no provienen de hallazgos españoles. Concretamente, estas son una serie de monedas de lo que se llaman mayorinas de los primeros años, yo diría, del reinado de Constancio II solo, más o menos en los años 350 a 352. Son posteriores a la muerte de Constante por las marcas de control que aparecen en estas monedas y, como te digo, son de secas orientales. Las 5 primeras, de arriba a abajo y de izquierda a derecha, son del propio Constancio II y la última está acuñada a nombre de Constancio Galo, su César o heredero, que era su primo y su heredero designado. Las secas visibles son Constantinopla, Cícico y, sobre todo, Alejandría. Y acá te estoy mostrando también algunas monedas de estas mismas emisiones de mi colección. Bueno, vamos a ver ahora la última foto que me mandó Jordi Balmajo. En este caso, diríamos que es la última cronológicamente, pero en realidad fue la primera que él me envió. Y te adelanto, Jordi, que esta moneda no es islámica, como a vos te parecía, que creías ver alguna inscripción en árabe, etcétera, sino que es bizantina, como también, por cierto, sugeriste. Pero no es del periodo que vos decías, es del periodo iconoclasta, no es una moneda de Teófilo, como te había parecido cuando viste nuestro video donde comentamos la primera parte de las acuñaciones bizantinas, porque en realidad falta que subamos la segunda parte de ese video, o de esa lección, podríamos decir, donde comentamos las acuñaciones posteriores. Concretamente, esto es un folis anónimo de los dedicados a Jesús de la clase B. La clase B, que tiene en el anverso el busto del Cristo Pantocrátor y en el reverso la leyenda en 3 líneas, abreviada obviamente, y esos Christos Basile Basile, que sería la abreviatura de Jesus Christos Basileus Basileion, Jesucristo Rey de Reyes. A cada lado de una cruz sobre 3 escalones. Los foles de clase B se atribuyen al reinado de Romano III Argiro, 1028 a 1034, y son bastante comunes, por cierto. Pasando ahora a las monedas medievales, que por cierto no tuvimos muchas en el video anterior que dedicamos a consultorio numismático, vamos a ver unas fotos que me mandó Jorge. Y para empezar tenemos un penique que él pensó que era de Colonia, pero no, porque Colonia era un arzobispado, así que lo que esperamos ver en la figura que ocupa el anverso son atributos de un arzobispo, generalmente la Biblia, el báculo obispal, etcétera, etcétera. Sin embargo, como pueden ver, acá tenemos un tipo que una corona, con cetro en forma de lis y con un orbe. Y este muchacho es el emperador Federico I Barbarroja, concretamente. Así que este es un penique de tipo de Colonia o derivado de los de Colonia, pero de la ceca de Aquisgrán, Aachen, que era nada menos que una de las capitales ceremoniales del Sacro Imperio Romano y había sido la capital porque había sido la capital de Carlomagno.
Así que bueno, estamos en una moneda de la segunda mitad del siglo XII. A nombre de Federico I Barbarroja se acuñaron varios tipos principales, variedades y variantes en la ceca de Aquisgrán. Concretamente, estas monedas se clasifican con la magna obra de Menadier, Die Achtmünzen, que es un gran catálogo, muy sofisticado, por cierto, y por lo que yo pude corroborar rápidamente, no pude dedicarle mucho tiempo a estudiar esta moneda, pero sería la variedad 23A o similar. Acá te pongo una foto de un ejemplar similar al tuyo. Pasando a Italia, esta otra foto, yo te sugerí que podía ser un cuatrino de Siena, de las emisiones de 1423 o quizá de la de 1471. En fin, esto habría que tenerlo en mano para estar seguro. Pero más o menos creo que quedamos orientados por ahí. La contramarca parece ser privada. Finalmente tenemos una moneda papal, o más bien yo diría pseudo papal, que era la que vos creías que era de Urbano VIII. Obviamente esta es una moneda muy posterior, claramente, y de hecho se lee bastante en el anverso. El Papa representado es Sixto V, 1585-1590, y de hecho, como te digo, se lee bastante el nombre y se ve bastante del retrato. La moneda original sería un baiocco o baiocchella de la ciudad papal de Fano, y acá te muestro uno incluso con la misma contramarca que el tuyo. Sin embargo, tu moneda, Jorge, es imitativa, y de hecho los baiocos de Fano son muy raros y esta moneda es todavía mucho más rara. Concretamente, esto sería un baiocco imitativo de la ceca de Castiglione della Stivere, bajo el control de Rodolfo Gonzaga, 1596 a 1593. El estilo es mucho más crudo y en reverso, en lugar de sub tuo presidio y fanum en exergo, dice Maria Advocata y dice Sancta en exergo. El tipo representado, fíjate, es el de la Santa Casa di Loreto, que es una reliquia muy importante, digamos, en tiempos medievales tardíos, que se encuentra todavía. De hecho, acá tenés una imagen de su santidad el Papa Francisco rezando dentro de la Casa de Loreto, que se encuentra justamente en esta ciudad, en Loreto, en la provincia de Ancona, y según cuenta la tradición es la casa donde la Virgen María recibió la anunciación del arcángel San Gabriel y donde se crió donde vivió la Sagrada Familia en sus primeros años, que fue, teóricamente, así cuenta la leyenda, digamos, ustedes pueden creerlo o no, pero cuando los cruzados evacuaron Tierra Santa, su último bastión en Tierra Santa, Acre, en 1291, se la llevaron a lo que sería Iliria. Y de ahí, más tarde, cuando los cruzados fueron expulsados también de Grecia y de toda esta región, se la llevaron a Italia. Ladrillo por ladrillo, podríamos decir, o piedra por piedra, y obviamente la reconstruyeron en esta ciudad italiana. Y luego, bueno, obviamente está ornamentada con toda una construcción de mármol renacentista alrededor, pero bueno, básicamente en teoría las piedras de adentro serían la casa de la Virgen María cuando era soltera, podríamos decir, o jovencita. Bueno, y luego de la Sagrada Familia. Bueno, esta sería la Santa Casa di Loreto, que aparece representada en el reverso de ambas monedas, de las de Fano y de las de Castiglione. Bueno, Fermar, de Barcelona, me manda esta foto de una moneda muy interesante, me pide que la comente, quiere saber algo más de esta moneda, que él la compró clasificada, correctamente clasificada, por cierto, pero quiere que le comente algo más. Bueno, este es un folaro, como bien dice la descripción que me mandaste, de Ulcigni, o como se conocía en italiano, el nombre de esta ciudad, Dulcigno, que en realidad es una ciudad que hoy en día queda en la costa de Montenegro, o sea, de la ex Yugoslavia, de lo que sería la República de Montenegro actualmente, pero que tuvo una historia muy turbulenta. Es una de las ciudades más antiguas de la región, digamos, de la costa esta del Adriático. Fue fundada en época griega, luego fue romana, luego fue bizantina, luego fue parte del Reino de Serbia, que es la época en que se acuñó esta moneda, y es la época en que se acuñaron las monedas de Dulcigno o Dulcigno o Dulcigno, podríamos decir en castellano, no sé cómo se le dirá en castellano a esta ciudad. Pero es una ciudad muy interesante, por cierto, porque las acuñaciones, como te digo, son mayormente autónomas en época de la dominación del Reino de Serbia. Si bien tu ejemplar viene a nombre del rey Stefan Uroš V.
Concretamente, en 1405, esta ciudad se convirtió en posesión de la República de Venecia, y en 1571, luego de la batalla de Lepanto, pasó a ser una posesión otomana. Bueno, los otomanos la islamizaron bastante esta ciudad, había muchas mezquitas, qué sé yo, y hasta época moderna la gran parte de la población es musulmana y la mayor parte de la población es de origen albanés en esta ciudad. El anverso justamente representa al rey de Serbia, o zar de Serbia, sentado en un trono de leones, y en el reverso aparece la Virgen María con los brazos abiertos, una Virgo orans, una Virgen María orante, podríamos decir. Bueno, tenemos una moneda medieval más, pero la vamos a dejar para el final del video, porque para mí es el plato fuerte, podríamos decir. Si bien no tengo forma todavía de confirmar que esta moneda sea auténtica, sin embargo, si lo es una moneda de una importancia descomunal. Así que vamos a pasar brevemente a algunas consultas de monedas islámicas que quedaron pendientes. Bueno, ya aclaramos que la moneda misteriosa de oro, el cuarto de dinar, en realidad estaba publicado justamente un estudio de estas falsificaciones modernas, que es lo que son, por David Francés Bañó, que publicó un artículo comentando esto, que son copias o derivados modernos de quirates almorávides que se hicieron en oro. Así que bueno, esto aclarado. Vamos a pasar rápidamente entonces a algunas consultas. Una quedó pendiente del amigo Corduro, que básicamente me mandó mucho mejores fotos, por cierto, y le agradezco, de las monedas que no habíamos podido llegar a leer, y ahora sí que se puede leer, por lo menos el dirhem grande se puede leer perfectamente. Es un dirhem muy raro, es un dirhem del primer tipo acuñado, primera emisión de la taifa eslava de Denia, acuñado bajo Al-Muwafaq Billah Abu al-Jaish Mujahid bin Abdullah al-Amiri, 1014 a 1045. Seca y fecha no se leen en este ejemplar, pero sería la seca Dania, o sea, Denia, y el año probablemente, si comparo con lo que se ve en el libro de Miles, The Coins of the Muluk al-Tawaif, sería el año 435 probablemente, porque tiene exactamente los mismos símbolos, los mismos nombres, etcétera, que el que aparece ahí. Bueno, así que en el área, arriba de la calima negativa, tenemos Ali, o Ali, y abajo de todo, Hassan, dos nombres. En reverso se lee Al-Imam Hisham, Amir al-Muminin, Al-Muayyad Billah. Y abajo se lee lo más importante, que es Mujahid, que es la verdadera autoridad de esta misión. Fíjense que concretamente es muy interesante que estas monedas citan al califa Hisham II, que en realidad había muerto hacía 25 años antes que se acuñara esta moneda, pero que justamente por esta época tratan de introducir como ficción que no había muerto, y de hecho tratan de presentar a un personaje que era un esterero de Calatrava, un personaje de muy humilde condición, pero que tenía un chocante parecido físico con el malogrado califa cordobés, digamos. Bueno, es una cosa bastante pintoresca que tiene esta moneda. O sea, cita a un califa, digamos, ya muerto hacía muchos años, pero que se trataba de revivir mediante una impostura. Y concretamente la otra moneda que me mandas la foto, que está mejor la foto por cierto, pero no llego a leerla todavía, que combina leyendas concéntricas de tipo fatimí en el anverso y leyendas lineales en lo que podría ser el reverso. Sigo sin poder leerla, como te digo, pero sí te señalo que en el libro de David Francés Bañó aparece una moneda con anverso leyendas concéntricas y reverso leyendas lineales, como esta, que podría ser también esta, pero no la llego a leer, y que también es atribuida a la taifa de Denia. Y para concluir con las monedas islámicas, podríamos decir, o las monedas orientales, tenemos esta foto que me mandaba Miguel de Sevilla, que me decía, me la vendieron como un manjir otomano de Solimán II, del año, o sea, que reinó en el año 1099. No, mira, claramente, bueno, como yo ya te adelanté, esta moneda no es ni siquiera, te diría, no es ni siquiera una falsificación. O sea, no es ni siquiera, es una fantasía, podríamos decir. Tiene una tugra ilegible, muy burda en el anverso, y dice Alá en el reverso, digamos, pero básicamente acá te muestro cómo es un manjir otomano. De estos manjires de Solimán II
existen tanto de la ceca de Constantinopla como de una ceca de los Balcanes. Ahora no me acuerdo, que los tengo los dos en mi colección. Acá te muestro el de Constantinopla, que es el más común, concretamente. Bueno, me resultó gracioso que hace poco reportaron el hallazgo de monedas romanas en un castillo muy antiguo que se excavó en Okinawa, en la prefectura de Okinawa, en las Ryukyu, en Japón. Y dicen que encontraron moneda romana, y justamente la moneda que ilustraba era un manjiro otomano de este mismo tipo. Bueno, en fin. Bueno, y para cerrar vamos a la moneda que, como yo les digo, si es auténtica, sería probablemente la moneda más importante que hasta ahora nos han pedido que comentemos, porque de hecho es inédita. Y como les digo, no solamente es inédita, porque hay miles de monedas inéditas. Cualquiera que tenga una colección más o menos importante de monedas científicamente relevantes tiene monedas inéditas en su colección, pero esta moneda además sería de una importancia descomunal. Pero, obviamente, lo único que tenemos es la foto. Así que vamos a comentar a partir de lo que vemos. Esta foto me la manda una seguidora anónimo con el nombre de usuario 4 como el número 4 en italiano y V, o V corta. Claramente es un dinero con un innegable sabor a la Francia feudal, a los dineros o deniers feudales franceses tempranos. Sin embargo, como él bien señala, si se fijan en el reverso, donde aparece una cruz cantonada con dos puntitos, anverso, reverso o anverso, no sabemos, porque no sabemos qué dice el anverso o el otro lado, se lee Hispanie Rex, Hispanie sin H, o sea, rey de España concretamente. El problema es que el anverso o el otro lado de la moneda se nos aparece completamente ilegible. Tiene una leyenda que parece ser completamente corrupta. No, o por lo menos no podemos leerlo porque aparecen letras retrógradas incluso, etc. Podría ser que el anverso ponga el nombre de la ceca, entonces sería el reverso. Hispanie Rex sería el anverso. O puede ser que ponga el nombre de un rey y el reverso la titulatura. O sea, no sabemos cuál es el anverso y cuál es el reverso de esta moneda tampoco. En principio, el estilo es demasiado temprano para atribuirlo a Alfonso VII, que sería como una opción, digamos, al tener tantos tipos diferentes de dineros, etc., y haber usado titulaturas parecidas. Sin embargo, hay varias cosas. Por empezar, el estilo parece demasiado temprano para Alfonso VII, en mi opinión, por lo menos, en mi humilde opinión, porque yo no soy especialista en moneda medieval castellana. Por otro lado, al mismo tiempo, la titulatura Hispanie Rex no aparece atestiguada bajo, es inédita en toda la moneda medieval castellana, pero además no aparece atestiguada en la diplomática de Alfonso VII. Y sin embargo, sí aparece atestiguada en la diplomática de Alfonso VI. Una búsqueda me llevó a la obra de Fernando Suárez Bilbao y otros autores que, citando a Menéndez Pidal, Mackay, Gamba y otros autores famosos, registran justamente esta forma inusual de titulatura para Alfonso VI y justamente para el año 1077. Bueno, ¿qué pasa? Que Alfonso VI, esto ya lo dijimos y lo discutimos en detalle en la clase 43, les pido por favor a quien les interesa el tema de la moneda medieval castellana temprana, vean la clase 43, porque es una clase donde justamente discutimos en detalle el proceso en el cual llevó a la adopción de la moneda medieval castellana, cómo empiezan las acuñaciones de Alfonso VI, primero con dirhems de la Ceca de Toledo, luego se pasa probablemente a través de monederos franceses, venidos de algún lugar de la Francia feudal, probablemente casi con seguridad, digamos, por el estilo de las monedas del suroeste o del oeste de Francia, y vimos justamente la fechación en que se supone, en base a varios testimonios, que comienzan las acuñaciones de dineros medievales castellanos bajo Alfonso VI. Concretamente entonces, remitiendo a lo que ya discutimos con bastante detalle en esa clase, yo les diría que esto podría ser, estoy diciendo, no lo sé porque no sé si esta moneda es auténtica y bueno, obviamente les digo, si esta fuera una moneda romana ya sabría perfectamente con qué compararla, con qué todo, digamos, y ya estaría escribiendo un artículo publicando una moneda inédita. Ahora, como no es una moneda, como no es mi especialidad, no es mi área de especialidad, pero sin embargo voy a adelantar algunas teorías que se me ocurren. Esto efectivamente podría ser
un intento temprano o una tipología temprana, la primera, de moneda hispano-cristiana del Reino de Castilla, o sea, del Reino de Castilla y León, castellano-leonés, digamos, que por alguna razón resultó descartada y luego se introdujeron los tipos usuales de Alfonso VI, que son, ustedes ya saben, el de los anillitos y las estrellas y el del cristograma. Pero probablemente, porque esta moneda además tiene un estilo muy de denier medieval francés, de denier feudal francés, medieval temprano, de la etapa posterior, inmediatamente posterior a los derivados carolingios, lo que los franceses llaman monnaie pseudo-carolingienne, moneda pseudo-carolingia. La foto en sí me da buena espina, tiene estas concreciones verdes y rojas de cuprita y cuprosa que son propias del vellón y que no es fácil que se formen en una falsificación moderna, digamos. Con lo cual, digamos, queda todo presentado y yo sé que hay gente muy seria, gente muy importante, suscripta a este canal, que son grandes académicos del tema de la moneda medieval castellana y de la moneda medieval de la península ibérica en general, y me gustaría mucho que alguien opine sobre esto, porque básicamente estas son mis humildes apreciaciones en base a mis conocimientos sólidos, pero generales, en sí superficiales. Probablemente algún día conozcamos o comparemos bien los punzones, etcétera, de las primeras monedas de Alfonso VI con esta moneda y sobre todo con monedas de algunas de las secas del sur, oeste y oeste de Francia. Y esto nos permite saber exactamente de dónde vinieron los monederos franceses, sin duda, que trabajaron para Alfonso VI y produjeron las primeras monedas de tipo cristiano de la corona castellano-leonesa. Bueno, esto fue todo por hoy. Me despido, hasta la próxima. Vamos a ver si subimos en lo que es las siguientes semanas la parte 2 de la moneda bizantina, de la introducción a la moneda bizantina y la última parte o las últimas partes de del cuarto pilar de la numismática, que serían las monedas orientales, donde vamos a ver un poco las monedas de la India y las monedas del sureste asiático, por un lado, y por el otro las monedas de Extremo Oriente. Sí vamos a dedicar algún video más específico, más especializado a la moneda japonesa, que es dentro de lo que son las monedas orientales uno de los aspectos que a mí más me gustan o más me interesan de la moneda oriental de Extremo Oriente. Bueno, me despido entonces. Si llego a publicarlo hoy, como siempre les digo, feliz domingo.